Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago; Juan, Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra de Dios. Aquí encontramos el Evangelio de Lucas. En primer lugar, el hecho de llamar a sus discípulos, pero para hacerlos apóstoles. Apostoleo quiere decir enviado. Entonces, porque el discipulado significa seguir a un maestro. Seguir a un maestro quiere decir que ñandé ya por lo mismo, pero ya o sea, nuestro maestro. Aquí no es un alumno, profesor, que simplemente va buscando, mirando, sí, se pone pea, pero después yo decido y hago lo que quiero. Maestro es un seguimiento. Maestro es una imitación. A operar con ella lleva secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo. Ave justamente y su para seguirlo. Y estos son los futuros aquí, después de ser llamados por el Señor, los futuros en anunciar, en dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Acá uno recolajera, lleva, ñande yara, o no es muy buena. Simón, a quien puso el sobrenombre, ¿verdad?, de Pedro, piedra, fortaleza. Si vamos a entrar a mirar cada una de las características, ñande lleva Pedro, que también por una parte es ese que tiene la fuerza para responder, responde por la comunidad, pero ahí tiene momentos de sus flaquezas y sus debilidades, que tú eres uno de ellos, no, ni le conozco, le niega también a Jesús, pero después el Señor lo vuelve a restablecer. En fin, características propias, y cada uno tiene que mirarse en cada uno de estos personajes. Así que ya se cambiaba, ya le mía, ya se llamaba la Pedro, y andé en Guaná. Así también después dice que le llama a Andrés, que es su hermano. Andrés dice que era ese que le había seguido con otro discípulo que estaba con Juan. Andrés era su hermano, dice. Eso es según San Juan, ¿verdad? Según San Juan, el seguimiento de Jesucristo. ¿Qué quieres? ¿Dónde vives, Señor? Es decir, queremos tener una experiencia. Y ahí, en el versículo, cuando termina el versículo 40, ahí se nos presenta y se nos dice directamente que Andrés era uno de esos dos discípulos. Pero después de hacer esa experiencia con Jesucristo, ahí viene nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nos conocemos, pero después de haber hecho la experiencia con Cristo. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, etc. Cada uno ha asado hoy. Juan, sabemos, queridos amigos, este discípulo amado, nosotros le llamamos, ¿verdad? Felipe también, este hombre que fue capaz, ¿verdad?, de ir a presentar y a decir, aquí está, este es el Mesías, Peyubis, amigo, Peyubis. Y también a Natanael, etc. Bartolomé justamente, o Natanael, es el que viene a continuación. Hemos encontrado al Mesías, somos capaces de anunciar, somos capaces de decir quién es el Cristo. Mateo, que está sentado, imagínense, que es cobrador de impuestos, pecador. Por eso que el Papa Francisco insistía mucho en iglesia en salida. Jesús era una iglesia en salida.
Algo guatá y camina con su comunidad, o pega con la iglesia, guatá, ojo, Shaina. Mateo, ayúdame a ver, yo en día. Y Mateo le escucha, ¿verdad? Hace la secuela, Cristo, ojo en día. Le recibe a Jesús, o Caruta, o Senata, joven. Tomás, ay, eso sí que conocemos y todo el mundo sabe, ¿verdad? Tomás aquí representa para nosotros aquel incrédulo, etc. Bueno, y así siguen todas estas listas, ya es Shanam o Bañandela Ñande, ya, porque hoy ahí, al final, a nivel de Sarai, que está también Judas. Y te dice luego el evangelista, el traidor. Pero aquí viene una segunda partecita. Una vez que Ñaimbama, el equipo de fútbol, venían de llano y metema, ya a cancha, ya que cancha para luchar y para llegar al gol. Gol quiere decir meta, justamente. Va el año de meta. Moto para la yatajina. Moto para la yapuoitajina. Moto para la yaguatata tena ya disparata jina lleva. Peñan de yaro yero y y así ahora ellos, dice, bajan a la llanura. La llanura, queridos amigos, siempre significó en la Biblia el lugar donde se desarrollaban las guerras. Las guerras. Saúl muere en la llanura, allí justamente cerca de la montaña. Y justamente bajan de la montaña, vienen los filisteos, ahí está Saúl. Y entonces Gilboa, que es la montaña, y sin embargo ahí está la llanura de Gilboa. Ellos bajaban a la llanura para confrontarse como guerreros, para pelear, para luchar. Jesús se detiene en la llanura, baja a la llanura. Ya no diga tú, entonces la yapitajína guave, sino que van allá huellitas, ya están ñañoneros. Vamos a presentarle guerra a todo esto que se nos presenta. Y así, queridos amigos, es como Jesús verdaderamente presenta esta lucha, presenta esta batalla al mal. ¿Por qué? Y porque quiere construir el reino de Dios. Ya llega sabe, hagan ya enduque, ya saque, ñanda ella llega a la llanura para poder luchar contra todo mal. Que así sea. Que así sea.